Vamos a entrar un poco en la parte ya patológica y vamos a conversar un poco sobre las neoplasias retroperitoneales, ¿sí? Más que todo de origen primario, ¿sí? Porque pueden haber también secundarismo o metástasis a ese nivel. Vamos a enfocarnos más que todos en las neoplasias primarias y vamos a enfocarnos en las más comunes, ¿sí? Porque hay múltiples. Como bien ya se estaba charlando acerca de la anatomía, solamente comentar un poco, hablar un poco sobre de la anatomía del retroperitoneo, porque es importante para posteriormente reconocer y delimitar el espacio que afecta y también las estructuras que podría afectar o podría invadir o desplazar en su... entonces, y el espacio perirrenal, el espacio pararrenal, el espacio perirrenal y parrenal posterior son obviamente los más comúnmente afectados. Son aquellos delimitados aquellas por la flecha, como bien lo había comentado anteriormente nuestra compañera. Y bueno, el pararrenal anterior está obviamente delimitado por la parte anterior, por la capa posterior del peritoneo parietal, ¿sí? Y en la parte posterior está delimitado por la fascia de Gerota. Lateralmente se comunica también con la fascia lateroconal. Y el espacio parrenal posterior está delimitado, obviamente, en la parte anterior por la fascia renal posterior o fascia de Sutherland, también denominada de esa manera, y posteriormente por la fascia transversalis. Todos estos espacios también pueden recibir o llamarse, pueden concordar con los espacios o los planos retromesentéricos, que hace referencia o corresponde a la fascia renal anterior, el plano retrorenal, que corresponde a la fascia renal posterior, y el plano lateroconal, que hace referencia a la fascia lateroconal, ¿sí? Eso, pues, importante más que todo definirlo, porque son espacios virtuales que al final se comunican y los cuales discurren hacia la pelvis, conformando a su vez el plano interfacial combinado. Es importante saber eso, como vemos ahí en el corte sagital en el dibujo, porque eso ayuda a ubicarse espacialmente e incluso explicar el compromiso de ciertos tumores a nivel pelviano o incluso también compromiso del sistema linfático en cualquiera de esos planos, en cualquiera de esas ubicaciones. Perdón. Bien, antes de revisar un poco cada tumor, pues es importante para nosotros como radiólogos, primero, a la hora de confeccionar el informe, realizar una interiorización sobre todo de la ubicación del tumor y obviamente delimitar a ver si es una neoplasia primaria que proviene de cierto órgano, ¿sí? O que simplemente lo está desplazando, pero que no proviene de alguna de la estructura que está comprometiendo. Entonces, como vemos en la imagen de arriba, ¿sí? En las dos imágenes de arriba, si vemos que el tumor, al hacer contacto con el órgano, presenta unos ángulos rectos, ¿sí? Es decir, que no borra no borra los bordes, ¿sí? Podríamos decir que este es el famoso, el llamado signo del pico, lo que indicaría que el origen del tumor es del órgano que está adyacente a él. En cambio, como vemos en la parte superior derecha, si el ángulo es obtuso, es decir, un borde romo todavía, significa que solamente lo está desplazando. Eso a modo más práctico a la hora de delimitar el compromiso, ¿no?, de las estructuras que están adyacentes. Por el contrario, como vemos en las imágenes, en las gráficas inferiores, si vemos que el tumor tiene unos bordes difícilmente separables, presenta una reacción desmoplásica, tendríamos que hablar de que el tumor hace parte de ese órgano o es proveniente de ese órgano del cual está desplazando. Bien, como les comentaba un poco,
tumores retroperitoneales de origen primario hay múltiples, por lo tanto habría que clasificarlos de la siguiente manera. En cuanto a su origen, puede ser de origen del tejido adiposo, de la grasa, del músculo, del tejido fibroso y obviamente también de los tejidos neurales. En cuanto a la grasa o los tumores que son de origen adiposos, encontramos el lipoma y el liposarcoma, que son los más comunes. En cuanto a los músculos, el leiomiosarcoma y el rhabdomiosarcoma, que son bastante comunes también. En cuanto en el grupo de los tumores de origen fibroso o de tejido fibroso, vamos a encontrar el fibromixosarcoma como de los más recurrentes o más frecuentes. Y dentro de los tejidos, dentro del grupo de los tejidos neurales, ¿sí? También hay múltiples, pero aquel que se presenta primariamente o que se puede encontrar primariamente a nivel del retroperitoneo es el schwannoma. Entonces, esos son los tumores que vamos a conversar en adelante. El lipoma, siendo uno de los, obviamente, ustedes seguramente algunos los han escuchado, a nivel retroperitoneal, vendría siendo obviamente un tumor de origen benigno. Epidemiológicamente, pues aparecen en torno a los 50 años. No son muy sintomáticos, ¿sí? Solamente en algunos casos cuando alcanzan a tener un gran tamaño. Y la característica pues, principal a nivel de la tomografía son tumores que presentan una atenuación o una densidad de origen graso, ¿sí? Unos valores de Hanfield negativos. Y en resonancia van a presentar en secuencias T1 van a presentar hiperintensidad. Este es un ejemplo, como vemos en la imagen, ¿sí? De un paciente de 55 años, en el cual pues, se le identifica incidentalmente esa gran masa abdominal en el abdomen superior, ¿sí? Que tiene unos bordes bien definidos, tiene una densidad homogénea, que es muy clave, ¿sí? Porque ya vamos a ver el siguiente caso, cómo diferenciarlo, ya que esos detalles nos ayudarían a diferenciar la benignidad de la malignidad. Bien, entonces son tumores que son de densidad grasa, densidad homogénea, son encapsulados y bueno, no tienen, obviamente, son escasos en vascularización. Bien, en cuanto al liposarcoma, que vendría siendo dentro de los tumores retroperitoneales, ¿sí? En general, vendría siendo el tumor retroperitoneal más frecuente. Cerca de un 35% de los casos de los tumores primarios retroperitoneales son liposarcomas. Se suelen presentar entre la quinta y la séptima década de la vida y tienen una ligera predilección por el género femenino y se suelen presentar en el espacio perirrenal. El liposarcoma, a su vez, tiene 4 clasificaciones. ¿Sí? Está el liposarcoma bien diferenciado, el desdiferenciado, el mixoide y el pleomórfico. Pero, obviamente, el liposarcoma presenta a su vez solamente 2. Obviamente se presenta a nivel anatomopatológico en las 4, pero el bien diferenciado y el desdiferenciado, que son los que les voy a presentar ahora, son los más comunes. Este es el caso de un liposarcoma bien diferenciado, el cual, bueno, es el más frecuente dentro de la subclasificación que presenta. Es de alto riesgo, es característico, pero tiene un alto riesgo de recidiva y con una potencial degeneración maligna. ¿Qué lo diferencia del lipoma a como tal el liposarcoma en general? Que así como ven en la imagen presenta una densidad grasa, ¿sí? Presenta una densidad grasa, una atenuación grasa. Como diferencia, llega a presentar tabiques gruesos, ¿sí? O unos nódulos a nivel central o periférico, pero en el interior de la masa, y los cuales presentan sutilmente o pueden presentar como tal un realce posterior a la administración del contraste endovenoso. Y en esta imagen, bueno, ese que estamos viendo es un ejemplo de una persona, un varón de 81 años,
el cual presentaba distensión abdominal, y se le encontró posteriormente a la revisión tomográfica una masa retroperitoneal, esta cual medía unos 30 centímetros. Miren que está también tiene las mismas características del lipoma, una masa bien encapsulada y que a diferencia de esta, tiene unos tabiques finos en su interior, que es lo cual ya con ese pequeño hallazgo ya nosotros deberíamos pensar en una ya no en un lipoma, sino en un liposarcoma con cierta transformación o cierta sospecha de malignidad. ¿Sí? Bueno, característicamente presenta un desplazamiento craneal del riñón, ¿sí? Y el cual es señalado con la flecha azul. Y llega a presentar también un compromiso del hilio renal, presentando también obstrucción o hidronefrosis por obstrucción del uréter. Bien, es otro caso también de una mujer de 74 años con otra masa retroperitoneal. Sí, en ese momento, antes de la anatomía patológica, era indefinida, pero miren que también tenía, presentaba una masa aproximadamente de 20 centímetros, presentaba una densidad grasa, ¿sí? Y áreas de densidad de partes blandas en su interior. Es decir, que tenía un componente mixto, un componente, una densidad heterogénea. Por lo tanto, esto se presentaba posterior al paso del contraste, lo cual hacía pensar en un liposarcoma en primera instancia, el cual obviamente por anatomía patológica fue confirmado posteriormente. Bien, en cuanto al liposarcoma desdiferenciado, podemos hablar que es en segunda en frecuencia. Presenta un alto grado de malignidad, ¿sí? O de conversión a malignidad, y característicamente presenta también un alto grado de metástasis en uno de cada 5 de casos presentados, ¿sí? Incluso presenta más riesgo de recidiva que el bien diferenciado. En tomografía, pues el desdiferenciado presenta pues una masa característicamente heterogénea, bimórfica, ¿sí? Con una clara demarcación entre el tejido que es predominantemente graso y el tejido sólido no graso, ¿sí? Puede llegar a presentar también en algunos casos calcificaciones, pero no es común o no es patognomónico de este tipo de tumores. En este caso, vemos cómo tiene a nivel central, ¿sí? Tiene dos densidades, una densidad periférica más sólida, ¿sí? Y como una parte central con una densidad una atenuación más baja, que podría hablar en primera instancia de un componente necrótico. Esto no es más que en la imagen A fue el primer estudio que le hicieron a este paciente, que es un varón de 76 años, por ecografía, cual posteriormente se le realizó la TC, que arrojó, en la cual encontramos una masa de aproximadamente 30 por 32 centímetros, y según el hallazgo, el cual en este caso singularmente no presentaba calcificación, y el estudio anatopatológico arrojó que presentaba ese centro hipodenso, que era más que todo de origen necrótico, y confirmaba el liposarcoma con esa subclasificación. En este caso, bueno, hacía contacto con el riñón izquierdo, y también estaba en íntimo contacto con el riñón y con la musculatura oblicua, ¿sí? Los oblicuos, y el psoas ilíaco. Solamente desplazaba estructuras, pero no hacía invasión de las estructuras adyacentes. Este es el mismo caso, solamente visto en un corte sagital. Bien, en cuanto
En cuanto a los tumores retroperitoneales ya más de origen muscular, ¿sí? Tienen un origen muscular, vamos a encontrar el leiomiosarcoma como uno de los tumores más comunes a este nivel y de este origen, el cual se presenta aproximadamente un 28% de los casos. ¿Sí? Suelen presentarse de un gran tamaño en el primer hallazgo, y los síntomas, bueno, van a estar relacionados con la compresión de las estructuras que puedan estar adyacentes al mismo. Este tiene una particularidad que suele invadir o suele tener su origen de estructura de los grandes vasos a nivel abdominal. Por lo tanto, tienden a tener un componente intravascular, es decir, puede tener metástasis intravascular, ya que se pueden originar o pueden tener un gran compromiso o una predilección de los grandes vasos adyacentes a él a nivel retroperitoneal. Las metástasis en estos casos también se pueden observar, pero tienen una frecuencia más baja, alrededor del 9% de los pacientes pueden tener esos tumores extravasculares, siendo el hígado y los pulmones los sitios más frecuentes de secundarismos. Característicamente en tomografía, ¿sí? Predominantemente o generalmente presentan, como les dije, son de gran tamaño, son grandes masas de partes blandas con una atenuación, una densidad heterogénea interna, y el cual llega a presentar un realce posterior, un realce heterogéneo, no es un realce homogéneo como el de la parte sólida periférica que presentaba el leiomiosarcoma, pero también puede presentar necrosis central y o signos radiológicos de hemorragia, ¿sí? Puede presentar cualquiera de esas características. Es clave que para poder diferenciarlo de los otros tumores que ya son de origen graso, como los que ya vimos, es clave que a la hora de describirlo, a la hora de plasmarlo en un informe, que si reconocemos que hay una gran masa retroperitoneal que contacta con algún vaso, ¿sí? Con uno de los grandes vasos a ese nivel, y no tiene atenuación o densidad grasa en su interior, lo más seguro es que este sea de origen muscular, y la primera posibilidad que tendríamos que plantearnos es un leiomiosarcoma. En este caso estamos viendo un paciente, es un paciente de 49 años, el cual tenía una masa de 8.8 centímetros, que presentaba un realce heterogéneo y áreas quísticas en su interior, las cuales son evidenciadas en el círculo rojo, en el círculo azul, y en la imagen, en el corte coronal, estamos viendo cómo presenta una extensión a la vena cava inferior y compromiso de la vena renal izquierda, la cual están señaladas por las flechas rojas. Acá vemos el mismo paciente, el cual simplemente para mostrar o evidenciar cómo presentaba también metástasis a nivel hepático. Este es otro caso de un leiomiosarcoma, pero en una mujer de 44 años, el cual tenía alrededor de unos 7.6 centímetros de diámetro, ¿sí? En su plano axial, el cual tenía las mismas características, una densidad heterogénea, áreas quísticas en su interior, ¿sí? Es muy diferente a la densidad que encontramos en la parte necrótica, ¿sí? O cuando encontramos un componente necrótico. Y este tenía su característica, ya que engloba a la aorta en más de un 50%, ¿sí? Más que todo en este sector, y también tiene compromiso de la vena renal, o de la arteria renal izquierda, lo que está señalado por la flecha roja. En este caso, bueno, también tenía compromiso con la glándula suprarrenal, ¿sí? Contactada con ella y contactada también con el riñón izquierdo y la musculatura paravertebral.
Aquí se ve un poco mejor la parte donde contacta o engloba un poco la aorta. No lo podemos diferenciar mucho, pero según las características del informe de este caso, este ejemplo tenía alrededor de un 50% de compromiso de la misma. Bien, el rhabdomyosarcoma es el tumor maligno de origen muscular más común, ¿sí? El cual surge de las células mesenquimales primitivas, ¿sí? Y presenta más que todo, son tumores que tienen una densidad de tejidos blandos y característicamente suele presentarse, suele estar más en niños menores de 15 años, en los cuales entre un 7 y el 19% pues surgen del retroperitoneal. Clínicamente, bueno, también van a depender de las estructuras, los síntomas van a depender de las estructuras adyacentes que las cuales son comprometidas y pueden mostrar, obviamente, este caso es diferente al leiomyosarcoma porque llega a comprometer mucho más o es más infiltrante o invasivo de las estructuras a las cuales compromete. Puede tener una atenuación heterogénea, ¿sí? También puede tener áreas más hipodensas centrales, que son áreas de necrosis, que podrían corresponder a áreas de necrosis, y tiene un realce heterogéneo posterior al paso del contraste endovenoso. Estos dos ejemplos, este es el corte coronal y este es el corte axial del mismo paciente, en el cual vemos es el caso de un paciente de 27 años, el cual tenía una masa polilobulada de 20 centímetros, ¿sí? El cual presentaba algunos signos de agresividad, ya que hacía infiltración de la musculatura del psoas, ¿sí? Que se logra ver más acá en el corte axial, lo que está señalado por la flecha roja, y también compromiso de los vasos ilíacos externos, el cual la anatomía patológica posteriormente arrojó la confirmación de un rhabdomyosarcoma. Este es otro ejemplo. Bueno, no es otro ejemplo, fue un seguimiento que se le hizo a la misma paciente, en el cual como presentó una recidiva a nivel pelviano. Posteriormente a la intervención, se hizo una intervención quirúrgica del que previamente habíamos visto, y 3 años posteriormente a esto presenta una recidiva. Y tenía unas características muy parecidas, una masa polilobulada ahí en fosa ilíaca derecha, ¿sí? El cual se extendía caudalmente a la pared abdominal anterior. Comprometía también o infiltraba también la musculatura abdominal anterior, infiltraba también el músculo iliosoas derecho, y como si bien en este corte axial también presentaba englobaba todos los vasos ilíacos, todos los vasos ilíacos externos derechos. Es el mismo ejemplo en corte coronal. Bien, en cuanto a los tumores de origen del tejido fibroso, vamos a hablar solamente sobre el fibromixosarcoma, el cual es el más común. Por otro lado, a diferencia del rhabdomyosarcoma, se suele presentar en pacientes de mucha edad, ¿sí? De edad avanzada, y tiene una predilección masculina. Tiene una tasa relativamente alta de recurrencia local después de la resección quirúrgica, ¿sí? Obviamente va a depender si el tumor es de alto o bajo grado. Obviamente si es de alto grado, van a presentar una recurrencia más alta de recidiva. En cuanto a los hallazgos radiológicos, en tomografía, que es el estudio de predilección en todos estos, como hemos visto, los tumores de bajo grado presentan una hipoatenuación en comparación al músculo, y los de alto grado son una atenuación similar al músculo. En este caso que estamos viendo es si bien esta es una masa que tiene un componente
mixto, ¿sí? Heterogéneo, una extensa masa retroperitoneal que ocupaba prácticamente la totalidad de la cavidad abdominal. Es lo que está señalado por las flechas, por todas las flechas. Todo eso es compromiso de la masa. Tiene una densidad mixta, como le decía, y una zona de mayor atenuación, que es la señalada por la flecha roja, ya que tiene un componente también graso y un componente sólido, el cual está en el espacio perirenal derecho y en el abdomen izquierdo, lo cual está señalado por las flechas azules. Ambos componentes sólidos posteriormente presentaron un alto realce post-contraste. Y es muy sugerente de este tipo de tumor porque también, sobre todo el que en la parte sólida del hemiabdomen superior izquierdo presentaba un área grande de necrosis que obviamente vamos a ver posterior al paso del contraste, como lo estamos viendo en este ejemplo. Y por último, el schwannoma son los tumores que son más comunes, que son derivados del tejido neural, ¿sí? También no tienen una predilección sobre la edad de presentación, pero se suelen presentar entre la segunda y la quinta década de la vida. Estas tienen característicamente, son masas redondas, ¿sí? Son hipoatenuantes, tienen una densidad no muy homogénea, puede presentar áreas de necrosis también y realce posterior a la administración del contraste. Característicamente puede tener también áreas de calcificación, que es lo que nos podríamos ayudar para diferenciar de las demás. Característicamente este tumor puede presentar el signo de la diana, ¿sí? El cual es algo característico o patognomónico para poder diferenciarlo, pero no es algo que nos ayudaría a diferenciar de los demás tumores del tejido neural, ya que los neurofibromas también lo pueden presentar. Este es el mismo caso, ¿sí? Esto al final fue un ejemplo de un schwannoma, ya que tenía una calcificación central con un área de necrosis posterior a la administración del contraste y una densidad de partes blancas periféricas. Y esto nada más se lo dejo como algoritmo diagnóstico, nada más para poder diferenciar entre un tumor retroperitoneal del otro, dependiendo del origen, ya sea graso, fibroso o neural. Y ahí están las características de cada uno más resumido de lo que ya habíamos hablado. Sería eso nada más por ahora.